Hola Ezequiel, Darío, Lucía, Lucho. ¿Se me escucha ahí? Sí, Hola, buenas perfecto. tardes. Sí. ¿Cómo va? buenas tardes, ¿Cómo están? todo bien. Bueno, me alegro. Perdón. Bienvenidos a Contabilidad 2. Hoy mi idea era tratar el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Y para eso, ahora ahí se van sumando, vimos el ejercicio 4 que tenía algunos movimientos del patrimonio neto. Ujú. Intentamos volcar en los ejercicios todas las posibilidades, ¿sí? Pero para mí es muy importante, sobre todo en este tema en particular, comprender los conceptos, ¿sí? ¿A qué se refiere? Primero, el patrimonio neto y segundo, cada uno de sus rubros componentes, de las cuentas que lo componen. El patrimonio neto, en definitiva, no deja de ser el valor de la empresa, ¿sí? ¿Se acuerdan del cuadradito que seguramente vieron que teníamos en un bloque, en el debe, el activo, ¿sí? Que ese activo es todo aquello que me generará ingresos futuros, ¿sí? Que tiene la característica, todos los rubros del activo, de generar ingresos futuros, que están financiados de alguna forma por aquellos pasivos, ¿sí? En el haber, y el patrimonio neto. O sea, que ya está financiado con obligaciones que tenemos con terceros y también con los aportes y los resultados que fuimos acumulando nosotros si fuéramos los socios o accionistas del ente. Cuando digo socios o accionistas, ¿sí? Accionistas se refieren a los integrantes de una sociedad anónima, ¿sí? En la sociedad anónima el capital social está compuesto por acciones. Eso es para diferenciar cuando hablo de accionistas o cuando hablamos de asambleas de accionistas nos estamos refiriendo a una SA. Cuando hablamos de socios, ¿sí? O reunión de socios, estamos haciendo referencia a las cuotas partes. El capital social se conforma de cuota partes en una SRL, por ejemplo. Por eso la diferenciación, ¿sí? Vamos como siempre con una muy brevísima encuesta para repasar conceptos del patrimonio neto. Y luego vamos a ver el ejercicio 4, si les parece. Esto supongo que debe compartir. Ahí la ven. Sí, Son 5 preguntas muy cortitas, muy a pie. Es para repasar los conceptos de patrimonio neto. Recuerden acá las que nos decía multiple choice, es porque tienen varias opciones. Las que no nos dice nada es porque es una sola opción que tenemos que elegir. Hola, sí.
Venga, ahí 3 ya terminaron. ¿Qué aquí? No hay problema, Alfredo. Recién vamos por la breve encuesta, que es anónima, como siempre. Quien se ingresa Hola, profe. recién y no llega, no hay problema. Soy Mario Figueroa, no Santino. Hago una consulta mientras. Sí, dale. El ejercicio 4, ¿había que subirlo? Porque yo no lo subí. Sí, en realidad vieron que yo siempre les propongo cuando lo suben, traten de exponer dentro del foro algunas de las dudas. Eso es mucho más productivo, ¿sí? Ah, está bien. Sí. Perfecto. Y lo hacen perfecto. Antes del resuelto, por lo general lo que hago es cuando veo que está ok, comparto el de ustedes como resuelto, como ejemplo de resuelto. Sí, igual a mí no me daba, tuve que mirar el resuelto para poder Claro. entender. Sí, por eso siempre lo más productivo quizás para el grupo es cuando comparten, digamos, si dicen, estoy trabado acá. Claro, está bien. De hecho, el patrimonio es uno de los componentes más importantes, por cuando se vende una empresa, por ejemplo, el valor de la empresa se encuentra en el patrimonio, ¿sí? Y en referencia a eso, en la teoría van a ver que les habla del valor patrimonial proporcional, ¿sí? Ese valor patrimonial proporcional quiere decir, ejemplo, que la empresa se compone de un capital de 100.000 pesos, ¿sí? De 100.000 acciones a 1 peso valor nominal cada una, ese es su valor nominal, ¿sí? Es el precio que consta en el contrato o en el estatuto de constitución. Luego el valor patrimonial es el total del patrimonio neto dividido la cantidad de acciones. En definitiva, representa el valor de tenencia que vos tenés respecto de la sociedad. Bueno, ahí alguien tiene el micrófono abierto, porfis, que se lo cierre. Así, ahí está. Compartimos la encuesta ya, faltan un poquito, pero igual es nada más que para... Corregir el ángulo, el efecto de duración con ácido hialurónico es de aproximadamente 1 año y medio, dependiendo de la hialuronidasa endógena del paciente. Procedimiento reservado solo para inyección Ahí lo ven. con amplia experiencia.
Ya la nariz es larga más compleja. Ay, no me doy cuenta quién tiene el micrófono Profesora, abierto. hay un ¿Pueden micrófono detectar? abierto que no se entiende nada. No sé qué producto que pone, que dermatología y estética. Bien. Relación sin muscular, no, pero no le está sacando nada, le está inyectando algo. Le está cambiando la nariz a través de un inyector. Bueno. Sí, ahí me parece que se dio cuenta de corto. Gracias. Bien, empezamos, vamos con la primera. El capital social, y esta era multiple choice. Se mide a su valor nominal, que es correcto. No me doy cuenta de quiénes, los tengo a todos silenciados. Bien. Se mide a su valor nominal, el 50% seleccionó esta opción, y es correcta, ¿sí? Es correcto, y era lo que les venía comentando recién. El valor nominal es el que consta al momento de la constitución de la sociedad, ¿sí? En el contrato, si se trata de una SRL, por ejemplo, o en el estatuto, si estamos refiriéndonos a una sociedad anónima. Y ese es el valor con el que contablemente debe registrarse a lo largo del transcurso de los diferentes periodos, ¿sí? Si tengo 100.000 acciones a $1, ese va a ser el valor del capital social, es el momento de la constitución de la sociedad. Su evaluación es a valores corrientes, bien, está perfecto que el 0 no la haya elegido. Su evaluación es ajustada por inflación, en realidad no, lo que nos dice justamente, y esto es más allá de cualquier resolución técnica o normativa contable, está en la ley de sociedades comerciales. ¿Sí? El capital social se mide siempre a su valor nominal. Siempre en la contabilidad el capital social va a estar expresado, la evaluación va a ser a valores nominales. Después vamos a ver, cuando veamos el ajuste por inflación, que efectivamente sí debemos adecuar y ajustar el capital social, pero lo vamos a hacer a través de la cuenta ajuste de capital. Y representa el aporte de los socios, el 75% es correcto. Al momento de la constitución, cuando los socios, si fuéramos, por ejemplo, Rosana y yo, ¿sí? Dos accionistas de una SA, vamos a suponer, aportamos 50.000 pesos cada una, ¿sí? Lo que nos dice la ley de sociedades es que ese aporte, como saben, se puede integrar, es decir, aportar efectivamente hasta el 25% de esos 50.000. Y el resto tengo tiempo de hacerlo dentro del periodo de 2 años. ¿Sí? Tengo 2 años para integrar. Integrar quiere decir aportar efectivamente el dinero en efectivo. También podríamos aportar bienes. ¿Sí? Si aportamos bienes, el valor de esos bienes que estamos aportando, en el caso, ejemplo, yo aporto 50.000 pesos y Rosana aporta una maquinaria. Bueno, esa maquinaria debería evaluarse al valor corriente al momento en que ella está aportando, ¿sí? Deberíamos definir un valor de esa maquinaria que represente, en este caso, los 50.000 pesos. Esto por el lado del capital social. Después vieron que en el estado de evolución del patrimonio neto tenemos 2 grandes bloques. Uno es el de los aportes de los propietarios y otro es resultados acumulados. Dentro de aportes de los propietarios tenemos en primer lugar el capital social, ¿sí? Y después podemos tener también aportes irrevocables. Aportes irrevocables, a ver, la más votada fue que son aportes de los socios o accionistas aún no capitalizados. Y es correcto,
Estos son los aportes irrevocables. ¿Por qué pueden llegar a ser aportes un socio o un accionista en carácter de irrevocable? ¿Sí? Irrevocables se llaman porque no pueden pedir devolución. El 33% seleccionó que se compromete por escritura pública a no reclamar su devolución. Y esta también es correcta, ¿sí? Se compromete a no solicitar devolución. En la realidad, los aportes irrevocables surgen por lo general por una necesidad de financiamiento, ¿sí? A ver, por ejemplo, la empresa va a adquirir un inmueble, ¿sí? Y no cuenta con el financiamiento, con el recurso necesario, perdón, entonces el socio hace un aporte, ¿sí? Si fuera un aporte en el que después la empresa le va a reintegrar ese dinero, o sea, va a hacer un préstamo, ¿verdad? Para la empresa, lo hace en carácter de préstamo, debería ir a la cuenta socio o accionista tal, cuenta particular, dentro del pasivo, y va a ser una deuda. El asiento sería caja a socio cuenta particular. En ese caso se trata de un préstamo. Es pasivo. Ahora, cuando el socio aporta el dinero, pero no va a pedir su devolución, ¿sí? Sino que lo va a dejar en la empresa, la intención es que ese aporte sirva luego para un futuro aumento de capital. Por eso se compromete a no solicitar su devolución, sino que ese dinero sirva para un futuro aumento de capital. Y ustedes me dirán por qué directamente no lo aporta y aumenta el capital. Porque para aumentar el capital se requiere de un procedimiento formal dentro de los registros públicos de comercio. Acá en Capital Federal, por ejemplo, es la IGJ. En la IGJ se tiene que establecer, tramitar el aumento de capital mediante escritura pública, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires es el Registro Público de Comercio de la provincia de Buenos Aires. Pero además los accionistas aportan, ¿sí? Pero luego tienen que acordar en qué términos se va a aumentar el capital. No es algo que se pueda hacer en el corto plazo, ¿sí? Tiene que existir también una asamblea de accionistas o una reunión de socios en la que acuerdan los términos del aumento de capital. Cuántas acciones se van a emitir, si va a ser sobre la par o a la par, si se va a emitir con alguna condición diferente. Entonces, son aportes de socios o accionistas aún no capitalizados, es correcta. El socio o accionista se compromete por escritura pública a no reclamar su devolución, también es correcta. ¿Que representan deudas con los socios? No, ¿sí? No, porque la intención del socio o accionista es la de convertirla luego en un futuro aumento de capital. Por eso forma parte del patrimonio neto y dentro de ese bloque aportes de los propietarios. ¿La asamblea o reunión de socios debe aprobar el aumento y sus condiciones? Sí, obviamente, ¿sí? Después del aporte, la asamblea se va a tener que reunir para definir la forma en que se va a establecer ese aumento de capital. Y se exponen indefinidamente en el patrimonio neto, no debería, ¿sí? No debería, ¿por qué? Piénsenlo así, es una cuenta transitoria de algún modo, ¿sí? Cerramos ejercicio con Rosana, 31 de diciembre 2019, hicimos un aporte irrevocable en octubre del 2019, y según la IGJ tenemos un periodo de 180 días, ¿sí? Depende del registro, tenemos un periodo de 180 días, ¿para qué? Para reunir asamblea, establecer los requisitos y las condiciones del aumento, e inscribirlo en el registro correspondiente. Recién ahí,
en el momento en que nosotros instrumentamos el aumento, podemos hacer el asientito que diga capital social, ¿sí? Efectivamente lo aumentamos a aportes irrevocables. Volamos aportes irrevocables, ya no los tenemos más, ¿sí? Quiere decir que no deberían estar indefinidamente en el patrimonio. Tenemos un tiempo, es una cuenta transitoria, tenemos un periodo de tiempo en el que deberíamos definir los términos del aumento e instrumentarlo en el registro correspondiente. Recién ahí vamos a sacar de aportes irrevocables y tenemos la posibilidad de aumentar efectivamente el capital social en nuestra contabilidad. En los ejercicios, si tenemos un saldo final de 20.000 de aportes irrevocables y no nos informan nada, porque la realidad voy y miro el mayor de aportes irrevocables, ¿sí? Quiere decir que ese aporte irrevocable viene desde el inicio del ejercicio, ¿sí? Si tengo 10.000 al cierre y no me informan nada, no tengo otro dato, significa que esos 10.000 los tengo desde el inicio del ejercicio. Y eso también es una particularidad de este estado de evolución del patrimonio neto. Tenemos los dos bloques, ¿sí? Aportes irrevocables, resultados no acumulados. Y en las líneas horizontales tenemos saldos iniciales, ¿sí? Que significa el saldo de la cuenta al cierre del ejercicio anterior, ¿sí? O al 1 de enero 2019 en este caso. Después vamos a tener las líneas intermedias, que ahí es cómo fue evolucionando el patrimonio neto, cómo fue cambiando la composición. Si tenemos aportes irrevocables, saldo final 20.000, y el ejercicio me dice, el saldo de aportes irrevocables al inicio del ejercicio era de 10.000, y se aportaron 10.000 durante el ejercicio, significa que yo en el estado de evolución del patrimonio neto voy a tener que exponer dentro de la columna de aportes irrevocables, saldo de inicio, 10.000. Y en las líneas intermedias, exponerle al tercero que hubo un aporte irrevocable, ¿sí? Por 10.000. Saldo final, 20.000. ¿Sí? Recuerden que los saldos del balance de sumas y saldos son siempre al cierre del ejercicio. Otro ejemplo, tenemos 20.000, les dije, en aportes irrevocables. Y me dicen que el saldo de inicio de aportes irrevocables era de 50.000, ¿sí? Pero se capitalizaron, se instrumentaron en el registro, se produjo un aumento de capital social por 30.000, ¿sí? En ese caso debería exponer saldo de inicio de aportes irrevocables 50.000, en las líneas intermedias un aumento de capital, voy a sacar, ¿no? Porque no voy a tener más 30.000, y esos 30.000 van a aumentar mi capital social. Saldo final va a ser de 20.000. Ahora lo vamos a ver con el ejercicio igual, ¿sí? Pero para que vean cómo debemos exponerlos dentro de la columna, qué implica un saldo de inicio, qué deberíamos exponer en estas líneas intermedias, y mi saldo final siempre me va a tener que coincidir con lo que tengo en el balance de sumas y saldo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Después también tenemos, muy cerquita de la cuenta capital social, podemos llegar a tener ajuste de capital. 67% puso que representan ajustes de resultados de ejercicios anteriores. Y este es un error muy común, ¿sí? No es área. Área es ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Ajuste de capital representa el ajuste por inflación cuando practiquemos
el RECPAM, el resultado por exposición a la inflación, representa el ajuste por inflación al capital social, lo seleccionó el 17%, ¿sí? ¿Representan resultados acumulados de ejercicios anteriores? No, ¿sí? Esta cuenta puede ser o resultados acumulados de ejercicios anteriores, o resultados no asignados, o resultados acumulados, ¿sí? Esa cuenta representa todos aquellos resultados que fuimos acumulando a lo largo de los ejercicios. Respecto al ajuste de capital, cuando lo vean en esta primer parte en los ejercicios, siempre lo van a tener que exponer como saldo de inicio que viene de periodos anteriores, del último año en que se practicó el ajuste, es eso, ¿sí? No lo van a tener en las líneas intermedias porque no vamos a practicar el ajuste por inflación en toda esta primer parte, ¿sí? O sea que siempre que tengan ajuste de capital en el balance de sumas y saldos, lo van a exponer como saldo de inicio y como saldo final. Es el ajuste por inflación al capital social, pero que por la ley de sociedades no lo puedo involucrar y registrar como un aumento del capital social, porque este lo tengo que exponer siempre a valores nominales. ¿Está bien? Sí. Seguimos con prima de emisión. Prima de emisión sobre la par. El 67% dijo que surgen ante una emisión de acciones, y eso es correcto. ¿Qué es una emisión de acciones? ¿Qué implica una emisión de acciones? Implica un aumento de capital, ¿sí? Cuando se emiten acciones, lo que se está diciendo es que se está aumentando el capital. Por eso, cuando hablábamos de los aportes irrevocables, la asamblea tiene que definir cuántas acciones se van a emitir, ¿sí? El valor de venta no puede exceder a su valor patrimonial proporcional. El 42% selecciona esta opción, y es correcto, ¿sí? Es correcto. Es cuando esa venta de acciones, cuando se emiten acciones, se quiere aumentar el capital, y el valor de venta de la acción es superior a este 1 peso que decíamos antes que de valor nominal de acción. Y me dirán, ¿y por qué le estableces? Si fuéramos a emitir, teníamos un capital social de 100.000, ¿no? Rosana, 100.000. Supongamos que emitimos acciones por otras 100.000 acciones, ¿sí? Si fuéramos Rosana y yo las que vamos a participar de esas nuevas acciones, da lo mismo si la emisión es al mismo valor nominal o si es superior, porque somos nosotras dos y nuestra participación va a seguir siendo la misma, ¿sí? La cuestión es cuando se les da la posibilidad de incorporación, a nuevos accionistas o socios, ¿sí? Si nosotras arrancamos un ejercicio 2018, iniciamos, aportamos nuestro capital social, trabajamos, desarrollamos marcas, compramos mercaderías, vendimos, tenemos una cartera de clientes, tenemos un resultado del ejercicio en 2018, perfecto. En el 2019 ya tenemos el capital, nuestro patrimonio, va a ir aumentando el valor, ¿sí? Porque nos fue bien, Rosana, obviamente, va a ir aumentando el valor de nuestro patrimonio. Ya no va a ser más de 100.000 como era cuando iniciamos y teníamos el valor del capital social en el patrimonio neto. Entonces termina siendo injusto que venga, no sé, Jessica y Sergio y quieran participar de la empresa adquiriendo acciones a valor nominal de 1 peso, ¿sí? Porque nosotras ya fuimos aumentando el valor del patrimonio, ¿sí? Por eso les dice, uno de los requisitos, o este límite al valor de la prima, debería ser el valor patrimonial proporcional. Esto es, el valor del patrimonio neto
dividido la cantidad de acciones, ¿sí? En definitiva es el valor que tiene la empresa. Después decía, si la emisión de acciones con prima sobre la par ocurre en el ejercicio, se exponen las líneas intermedias. Esto es correcto, ¿sí? Si hubo un aumento de capital durante el ejercicio, ejemplo, balance de sumas y saldos, ¿sí? Tengo una prima sobre la par de 20.000 y me informan, durante el ejercicio hubo un aumento de capital con una prima de 20.000, esa prima va a ir en las líneas intermedias, ya no lo voy a tener desde el inicio del ejercicio, sino que va a ser una parte del cambio de composición que tuvo el patrimonio neto. Aumenta el capital y aumenta la prima de emisión. También forma parte de este primer bloque de aportes de los propietarios. Capital social, ajuste de capital, aportes irrevocables de una manera transitoria, y la prima de emisión, que tiende a aumentar el patrimonio neto, ¿sí? Para resguardar a los anteriores accionistas, a Roxana y a mí, ¿sí? El valor de venta es igual al valor nominal del título, esto no, ¿sí? Este sería el caso en emisiones a la par, ¿sí? Cuando vendemos, emitimos acciones con la intención de un aumento del capital, y ese valor es de 1 peso en este caso también. Eso significa que el valor de venta es igual a su valor nominal. Eso es una emisión a la par. Quiere decir que no vamos a tener que registrar la cuenta prima de emisión en este caso. Vamos respecto a los resultados no asignados. Ahí ya con esto terminamos el primer bloque de aportes de los propietarios, ¿sí? Podemos tener variaciones dentro del capital social, dentro de aportes irrevocables, de ajuste de capital, dijimos que no va a ser siempre de inicio en esta primera parte, y prima de emisión, podríamos tener alguna variación si hubo un aumento que se efectuó durante el ejercicio. Vamos al segundo bloque, resultados acumulados, ¿sí? Ahí teníamos reservas, exponemos las reservas, y los resultados no asignados. Dice, se pueden destinar, que debería decir destinar, se pueden destinar. Aumento de capital, es correcto. A la constitución de reserva legal, estatutaria o facultativa, también es correcto. Distribución de honorarios al directorio, también es correcto. Distribución de dividendos en efectivo, también es correcto. Reinversión en el ente, también es correcto. Adquisición de inversiones permanentes, no. Y esto está bueno mencionarlo, porque quizás a veces se infiere de que, por ejemplo, la reserva legal o esos resultados no asignados existen físicamente en la parte de administración de la empresa. Y en realidad esto no es así, ¿sí? Cuando nosotros vemos que está expuesto dentro del patrimonio neto, tanto las reservas como los resultados no asignados, o las primas, todos estos conceptos, en definitiva, eso no es que tenemos una cajita con efectivo, ¿sí? que está separado para eso, sino que está circulando dentro de nuestro activo, ¿sí? Dentro de nuestros bienes, de nuestras inversiones y de nuestro activo, nuestro capital de trabajo también. Quiere decir, esos resultados no asignados sirven para constituir, por ejemplo, vamos a ir viendo una por una, reservas. Las reservas, ustedes saben que también por la ley de sociedades comerciales, todas las sociedades tienen la obligación de constituir, si tienen ganancias,
¿no? Si tienen ganancia, tenemos pérdidas, no tenemos con qué constituirla. Una reserva legal, ¿sí? Eso estamos obligados, que es desde el 5% de nuestras ganancias y hasta el 20% del capital social. Después podemos tener otro tipo de reservas, que son las que se llaman reservas estatutarias, si así el estatuto o el contrato social lo define, ¿sí? Si está definido, podemos generar también, crear una reserva estatutaria. O facultativa son aquellas reservas que por decisión de los socios en reunión de socios o accionistas en asamblea de accionistas, ¿sí? Esto están los libros contables, en este caso los libros de actas de las sociedades, consta una decisión de constituir una reserva para algún objetivo en particular, que podría ser la adquisición de una inversión permanente, ¿sí? Pero nace de esa necesidad y de ese acuerdo entre las partes integrantes, los componentes de la sociedad. ¿Por qué es importante comprender el concepto de las reservas? Y les va a servir también luego para poder plasmarlo en el ejercicio. Las reservas siempre se constituyen con resultados no asignados, ¿sí? O resultados acumulados que vengo generando de todos los ejercicios, ¿sí? Si no tengo resultados, o si mis resultados son negativos, no voy a poder constituir una reserva. Y esto es importante, quizás para llevarlos también y bajarlo a la realidad. Balance finalizado, cierre de ejercicio 31 de diciembre 2019, ¿sí? Tenemos un periodo, también por la ley de sociedades, de hasta 4 meses para, en ese periodo es donde se trabaja con el balance, se analizan cuentas, se pide información a los abogados de las empresas, se evalúan hechos posteriores, que ya los vamos a ver más adelante, posteriores al cierre de balance, que sean significativos y que los debamos considerar de alguna forma en el balance que estamos armando. Y una vez finalizados, luego de ese periodo de 4 meses, en abril del 2020, tenemos que, a través de una reunión de socios o una asamblea de accionistas con Rosana, vamos a aprobar el balance y vamos a definir en esa asamblea qué hacemos con los resultados no asignados de cierre, mi saldo final de cierre del ejercicio 31 de diciembre 2019, ¿sí? En este abril del 2020 podemos decidir, por ejemplo, que 10.000 pesos de esos resultados no asignados constituimos una reserva facultativa, ¿sí? Va a constar en el acta que constituimos una reserva facultativa. Bien, en ese momento deberíamos registrar resultados no asignados, ¿sí?, a reserva facultativa. Creamos una reserva facultativa en abril 2020 por 10.000. Y resultados no asignados en el debe, quiere decir que estoy sacando, ¿sí? Estoy sacando resultados no asignados y estoy creando una reserva facultativa. En el balance, en los estados contables, en el estado de evolución del patrimonio neto, voy a tener entonces, en la columna de resultados no asignados, ¿me siguen? Menos, Sí. ¿cuánto era? 10.000, ¿no? Menos 10.000. Y al lado va a haber una columna de reserva facultativa más 10.000, ¿sí? El total del patrimonio neto en realidad no va a variar, ¿sí? Porque estoy sacando de un lado y aumentando la reserva facultativa. Saco de resultados no asignados y aumento la reserva facultativa. Total de esa variación va a ser 0, ¿sí? Más, menos.
¿Me siguen? Sí. Esa es una variación cualitativa, ¿sí? Son variaciones que las llamamos cualitativas, porque cambia la composición del patrimonio neto, pero no modifica su cuantía. Distinto es, por ejemplo, si ocurrió durante el ejercicio un aumento de capital. Saldo final del ejercicio, tenemos capital social de 30.000, y me informan que el capital social de inicio era de 10.000 y se produjo un aumento durante el ejercicio de 20.000. Ahí voy a tener en la columna de capital social, saldo de inicio 10.000, en las intermedias, aumento de capital 20.000, mi saldo final al cierre del ejercicio va a ser de 30.000. Eso que estoy informando es una variación cuantitativa, porque me está aumentando el capital, ¿sí? El patrimonio neto, perdón. Es cuantitativa porque esa variación produjo un aumento del capital social y por ende del patrimonio neto. También podemos decidir con Rosana en abril 2020 definirles honorarios al directorio. Ustedes saben que el directorio podemos ser alguna de nosotras dos, quiere decir alguno de los accionistas, o puede ser una tercera persona. Y al cierre del ejercicio se determinan honorarios para el directorio, que es quien lleva la administración de la empresa. Si hay una distribución de honorarios, también lo decidimos en abril, ¿sí? Constituimos la reserva facultativa y también decidimos distribuir en honorarios al director 10.000 pesos. En la contabilidad va a estar registrado resultados no asignados, ¿sí? Estoy sacando de esos resultados acumulados, no me acuerdo si dije monto, bueno, 10.000, supongamos, a honorarios a pagar, ¿sí? En este caso, en el estado de evolución del patrimonio neto, voy a tener en la columna de resultados no asignados, esos menos 10.000 informado en las líneas intermedias. Ahora lo vamos a ver con el ejercicio igual, ¿no? Voy a poner honorarios al directorio menos 10.000. Efectivamente, estamos retirando de la sociedad 10.000. Disminuye mi patrimonio neto, ¿sí? Estoy sacando de resultados no asignados. Digo, esto que tengo acumulado, estos resultados disponibles, destino 10.000 al director. Esos 10.000 salen de resultados no asignados y es una variación cuantitativa también. Hace disminuir mi patrimonio neto. Respecto a la distribución de dividendos en efectivo, ¿sí? ¿Qué son los dividendos en efectivo? Obviamente, si nosotras somos las accionistas y decidimos distribuir en dividendos, el monto que se distribuye, lo distribuimos en nuestra participación, en función a nuestra participación accionaria, ¿sí? Decidimos distribuir 100.000 pesos, sí, es el 4. Y ahora vamos a ir al ejercicio. Decidimos distribuir dividendos en efectivos por 100.000, ¿sí? Se hace en función a nuestra participación accionaria, o sea que Rosana vamos a tener 50.000 y 50.000, ¿sí? Lo mismo, el asiento va a ser igual, resultados no asignados, ahí se podría poner o dividendos a pagar, o cuenta particular Rosana, 50.000, y cuenta particular Romina por 50.000, de cualquier forma, pero está saliendo de resultados no asignados. Dentro de mi estado de evolución del patrimonio neto, voy a tener una disminución de 100.000 de mis resultados no asignados, y eso por ende hace que también disminuya mi patrimonio neto.
¿Y qué significa reinversión en el ente? Es si Rosana y yo decidimos no retirar nada, ¿sí? Dejamos nuestros resultados no asignados, decidimos aprobar el balance en abril 2020 y decidimos no distribuir ni dividendos, ni honorarios, ni constituir reservas, sino seguir reinvirtiendo para fortalecer el patrimonio neto. Bien. Les quiero compartir, es una... acá. Bien. Vamos ahora sí al ejercicio 4, ¿sí? Después de esta breve introducción de concepto del estado de evolución del patrimonio neto. Primer paso, debo asignar rubro y título a todas las cuentas de mi balance de sumas y saldos, que como siempre les digo, es su papel de trabajo, eso no se evalúa en ningún momento, ¿sí? Todas las anotaciones que ustedes se quieran hacer acá son válidas. Y nos pedían el armado del balance al 31 de diciembre de 2017, y nos informaban que los sueldos y las cargas sociales corresponden 70% administración y 30% comercialización. Acá sí ya nos dan una pauta de cómo tenemos que distribuir luego los sueldos y las cargas sociales en el anexo 3. ¿Sí? Estamos de acuerdo hasta ahí. Era un dato que nos daba para el armado del anexo 3. El punto 2 hacía referencia al préstamo del Banco Nación, y nos dice que corresponde a 36 cuotas de 2.000 pesos cada una. ¿Para qué nos dan este dato? Nos dan este dato para que nosotros podamos exponer de forma correcta, veamos cuánto era el préstamo del Banco Nación. La llamadita 2 era de 72.000. Al 31 de diciembre del 2017, mi deuda con el Banco Nación por un préstamo es de 72.000. Pero hay una parte, ¿sí? Las 12 primeras cuotas me van a ser exigibles dentro del primer año. Por eso, 12 cuotas de 2.000, 24.000 va a ser préstamo corriente. Hola Lourdes, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, me llegó un mail tuyo, pero no entiendo bien a qué te estás refiriendo. A mí me hablan, perdón. De economía. Hola. Sí, Santiago, que veo la actividad que has subido en la plataforma, y según el programa que ustedes presentan, es otro el tema que iban a trabajar. Ese tema ya lo trabajé yo con los chicos en el primer semestre. No, me parece que no sabe que tiene prendido el audio, profe. Sí, pero ¿quién es? Así lo puedo... Algo de economía. Están todo a la vez. Bueno, les decía, 24.000, entonces las 12 primeras cuotas van a ser pasivo corriente, y nos quedan 24 cuotas por 2.000 pesos cada una. 48.000 va a ser pasivo no corriente. Para eso nos dan este dato. Obviamente, como antes creo que ya se lo comenté, el balance, si lo exponen como corriente o no corriente, les va a cerrar igual, ¿sí? Pero no va a ser lo mismo para el tercero que analiza nuestro balance, que estemos exigidos en 72.000 pesos. Puede tratarse, vamos a hacer que son millones, ¿no? 72 millones. En el corto plazo, dentro de los próximos 12 meses, que sí, la exigibilidad es a corto y a largo, ¿se entiende? Bien,
Primer paso entonces, asignación de rubro y título. El segundo era volcar en las notas activos y pasivos. Dentro del activo, recuerden que acá no exponemos ni los bienes de uso ni intangibles, eso va en el anexo 1. Y ordenado, el orden siempre es el mismo, fíjense, de mayor a menor liquidez es en el caso de los activos, y siempre exponemos primero el rubro más líquido, caja y bancos. Inversiones, que en este caso teníamos títulos públicos. Créditos, que en esta parte sí estamos obligados a separar aquellos créditos que tienen su origen con nuestra actividad principal y aquellos que no, ¿sí? Otros créditos actuaría de una manera residual, digamos, ¿sí? Socio 1, cuenta particular, retenciones, impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque son cuentas que no las puedo vincular, ni con caja y bancos, ni con inversiones, ni con crédito comercial, ni con bienes de cambio. En bienes de cambio acá tenían materiales, materias primas y mercaderías en tránsito. Mercaderías en tránsito, por lo general, esta cuenta se utiliza cuando se adquieren mercaderías del exterior, ¿sí? Y aún no las tenemos en nuestro inventario, en nuestro poder. Composición del rubro del pasivo, volcamos primero las deudas corrientes, ¿sí? Profesora, Sí, una consulta, Martín habla. ¿cómo te va? ¿Será factible que se pueda tener una descripción general? Porque yo no me acuerdo mucho de los movimientos del análisis de cuentas de cada uno. ¿Cuándo se acredita, cuándo se debita? Para tener una profundidad, un conocimiento. No sé si desmero a la cursada. No, está bien. ¿Cuándo se debita y cuándo se acredita? Sí, eso, Claro, todos los movimientos de las cuentas que estamos analizando. sí, sí. Yo a veces tengo dudas con eso. Puedo armar algo, pero ¿sabés qué? Para mí es muy importante comprender quizás el concepto de la cuenta, más que algo que sea algo mecánico, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. No, Proveedores. más que nada para conocimiento por si preguntan, si se preguntan en un futuro. Sí, o sea, uno lo puede buscar por internet, ¿no? También. Sí, obvio, obvio. No, lo No mismo sé si le hay alguna decía página. que a veces me piden, por ejemplo, planes de cuenta. ¿Sí? Los planes de cuenta, tengo uno que es bastante extenso, que se los puedo enviar, pero eso siempre depende de las empresas con las que se encuentren, ¿no? La idea es que Claro. ustedes puedan adaptarse a cualquier cosa que se presente. Por eso, que se les presente. Por eso es importante entender conceptualmente a qué se refiere cada cuenta, ¿sí? Si es una cuenta de préstamo, digamos, un préstamo, pensemos, ¿no? ¿Cuándo se debita y cuándo se acredita? Si yo obtengo un préstamo, quizás es pensarlo así, obtengo un préstamo, bien, lo que me ingresa es o banco, o caja, o efectivo, ¿sí? En el debe, banco a préstamo, ahí tiene saldo acreedor, ¿sí? Tiene saldo acreedor y es una cuenta de pasivo, es una obligación que tenemos, en este caso el tercero sería el banco, ¿sí? ¿Y cuándo se va a debitar esa cuenta? Y cuando vaya cancelando el préstamo, ¿sí? Voy a hacer préstamo Banco Nación a banco o a caja. Ahí el saldo de esa cuenta me va a ir bajando hasta que lo vaya cancelando en su totalidad. Lo que en contabilidad 2 tienen que saber es que los saldos que ustedes ven al cierre son saldos que ya tienen validados, ¿sí? Y son al cierre del ejercicio. No hay que hacer ningún asiento dentro de estos ejercicios, ¿sí? No van a tener que registrar asientos. Son saldos validados. Se supone que esos saldos que ustedes tienen ahí son saldos que ya fueron analizadas sus cuentas y están medidos correctamente, si se quiere, ¿sí? Claro. Gracias, profesora. En contabilidad 1, más que nada lo vimos. Claro, en contabilidad 1, supone que ustedes claro. ven, digamos, todo lo que es diario, mayor, todo eso debería haber llegado
hasta lo que es el balance de sumas y saldos, pero igual, sí, todo lo que yo les puedo aportar, les comparto. Después tenemos entonces préstamos, acreedores varios, el saldo acreedor del banco, ¿sí? Estos son como, cuando el banco lo tenemos con saldo acreedor es porque tenemos ahí un giro en descubierto o un saldo de acuerdo bancario. Y el préstamo del Banco Nación por 24.000, que son las 12 primeras cuotas, ¿sí? Las deudas sociales, todas aquellas cuentas vinculadas por el hecho de tener empleados en relación de dependencia. Las fiscales, deudas con los fiscos, ¿sí? AFIP, ingresos brutos. Y otras deudas, aquellas cuentas, en este caso socio 2 cuenta particular, que no lo podemos vincular con ningún otro título. Y dentro, acá sí tenemos un pasivo no corriente, que es las 24 cuotas del préstamo de Banco Nación, los 48.000, ¿sí? El tercer paso pasábamos al anexo 1. Voy un poco rapidito con esta, porque me interesa ver hoy el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Pero si no me paran. Dentro del anexo 1 de bienes de uso, acá seleccionamos lo que es de activo, bienes de uso. Y teníamos herramientas, instalaciones, maquinarias y rodados. Y observen que mi saldo al cierre del ejercicio, 31, 12, 20, 17 en este caso, de herramientas, por ejemplo, tenemos un valor de origen, o sea que compré esa herramienta a 1.318,59, y la amortización acumulada al cierre es de 1.318,58. De instalaciones, adquirí esa instalación a 12.121,75, y la amortización acumulada al cierre del ejercicio es de 12.121,74. Voy al anexo 1 y voy a exponer estos valores de origen. ¿Se acuerdan que en la otra clase vimos que lo expongo como saldo total al cierre del ejercicio y también los vuelvo a repetir al inicio, ¿sí? Y de amortizaciones acumuladas expongo las amortizaciones acumuladas al cierre en la columna de total y las vuelvo a repetir en este caso al inicio. Observen que no tenía en cuenta la cuenta amortizaciones con saldo deudor de pérdida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que los bienes se encuentran totalmente amortizados, ¿sí? Que ya ha transcurrido toda su vida útil y se encuentran totalmente amortizados. Por lo general, se le suele dejar o un peso, como en este caso 0,01 de valor neto, para representar de que los bienes existen, de que son propiedad de la empresa, pero que han perdido su valor, ¿sí? Anexo 1 de bienes de uso, entonces, el valor que nos importaba acá para luego trasladar va a ser de 0,04, ¿sí? Están totalmente amortizados sus bienes. Después seguíamos por el anexo 3, en el que deberíamos seleccionar todas las cuentas de pérdida, excepto el costo de mercadería vendida y el impuesto a las ganancias. En este caso no había impuesto a las ganancias, teníamos costos de venta. Trasladábamos todo al anexo 3, en la columna de totales, y después teníamos que distribuir. Una pauta la teníamos, ¿se acuerdan? El enunciado nos decía que los sueldos y las cargas sociales representaban un 70% de administración y un 30% de comercialización. Este era un dato que nos daba. Gastos bancarios como gastos financieros,
el impuesto a los ingresos brutos relacionado con un gasto comercial, porque surge este impuesto con la venta, ¿sí? Intereses, multas y recargos como un gasto financiero. Todo lo demás está expuesto en el resuelto como administrativo, pero ya les digo, si ustedes quieren interpretar, porque en la realidad vamos a ir y vamos a chequear esa información, parte comercial y parte administrativa va a estar bien igual. Lo importante es chequear que estas tres columnas me sumen los 234.710,83, que es el total de las cuentas de pérdida. Una vez definidos estos valores de estos gastos de estructura, ya estábamos en condiciones de trasladarlos al estado de resultados. Teníamos ventas menos costos, esto vamos a hacer hincapié en este estado en el próximo encuentro, en la unidad 5 vamos a hacer hincapié al estado de resultados. Trasladamos los valores del anexo 3, estos 234.710,83, y sacábamos un subtotal, que es ese subtotal de las operaciones ordinarias de la empresa, vinculadas con la actividad principal. Y en el segundo bloque exponíamos estos resultados extraordinarios. En este caso tenemos intereses ganados, como tenía saldo acreedor, es una ganancia, ¿sí? Un resultado positivo. Tenemos un resultado antes de impuestos de menos, una pérdida de 11.983,73. Eso explica también por qué no hay impuesto a las ganancias, ¿no? Obtuvo un quebranto. Y ahora sí vamos al estado de evolución del patrimonio neto. Estos son los dos bloques que les mencionaba al inicio. Aporte de los propietarios y por otro lado, resultados acumulados, ¿sí? Dentro de los aportes de los propietarios teníamos capital social, el ajuste del capital social, aportes irrevocables, y podríamos tener acá también prima de emisión. Y dentro de resultados acumulados tenemos las reservas, que acá podríamos hacer otra apertura también, e incorporar, en este caso no hay, ¿no? Pero acá se incorporaría también la reserva estatutaria y reserva facultativa, ¿sí? Volvemos. Voy a ir a las notas del ejercicio. Voy a buscar acá las cuentas de patrimonio neto. Me parecía un poquito. Tengo ajuste de capital, capital social por 20.000, reserva legal 4.400 y resultados no asignados 15.000. Vamos a trasladar esto entonces al estado de evolución del patrimonio neto. Respecto al capital social me informaban que el capital social al inicio del ejercicio, ¿sí?, era de 10.000, y se capitalizaron los aportes irrevocables que al inicio ascendían a 10.000. Acá ya tengo dos datos para exponer. Que el capital social al inicio era de 10.000 y que los aportes irrevocables al inicio era de 10.000. Fíjense en que acá aportes irrevocables no tenemos saldo final, ¿sí? Esto es porque al inicio tenía 10.000 y se formalizó, se instrumentó el aumento de capital, ¿está bien? Y el capital social sí lo tengo en 20.000, al cierre, saldo final, ¿sí? Saldo de inicio entonces, voy a tener 10.000 de capital social. En las líneas intermedias, aumento de capital de 10.000, que lo saco de aportes irrevocables. Acá es donde ocurre lo que les comentaba anteriormente, que esos aportes irrevocables se formalizan, ¿sí? Se instrumentaron y estuvieron en condiciones de registrar efectivamente el aumento de capital.
con los aportes irrevocables. Sale de aportes irrevocables y aumenta capital social. Observe los saldos finales. Esto es con lo que me debería coincidir balance de sumas y saldos, ¿sí? Capital social tengo 20.000 y aportes irrevocables ya no tengo nada, pero al inicio sí tenía 10.000. ¿Está bien? Este total, que suma todo este primer bloque, ¿no?, de aportes de los propietarios, me da 0, ¿sí? Total del patrimonio neto, 0. Esta es una variación cualitativa. Cambia la composición, pero no aumenta ni disminuye mi cuantía, no modifica la cuantía del patrimonio neto. Ajuste de capital, acá ya pusimos el patrimonio neto, el capital social, perdón. Vamos a ajuste de capital. Teníamos 1.737,83, que, ojo, es distinto a la cuenta área. ¿Sí? Ajuste de resultados de ejercicios anteriores, no, es ajuste de capital. En algún momento se practicó el ajuste por inflación en ejercicios anteriores, ¿sí? Viene siempre de inicio. Ajuste de capital entonces lo vamos a exponer siempre como saldo de inicio y también obviamente como saldo final. No van a tener en esta parte, en esta primera parte, variaciones acá dentro de ajustes. Siempre es saldo de inicio y saldo final. ¿Está bien? Acá ya determinamos nuestro primer bloque de aportes de los propietarios. Fíjense en que arrancamos con 21.737 y terminamos con lo mismo, claro, porque lo que cambió fue la composición, ¿sí? Vamos al bloque de los resultados acumulados. Me decían, los resultados no asignados al inicio del ejercicio, ¿sí?, ascendían a 18.400. Y en asamblea del 4-20-17, o sea, en 4-20-17, si fuéramos Rosana y yo las accionistas de esta empresa, hubiésemos tratado los resultados no asignados que teníamos al cierre de balance, ¿de qué fecha? Al 31 de diciembre. ¿De qué año? Sí. Del 2016. Del 2016, ¿sí? Abril del 2017 se definió, se decide aumentar la reserva legal de 1.000 saldo de inicio a 4.400 saldo final. Nos podrían haber dicho también que hubo un aumento de 3.400, ¿sí? Claro. Bien, dato entonces. Fíjense que acá resultados no asignados tengo 15.000. Y me dicen que al inicio eran de 18.400. Vamos a exponer esto al estado de evolución del patrimonio neto. Saldo de resultados no asignados al inicio, 18.400. Dato, ¿sí? Y en la asamblea, o sea, que ocurrió durante el ejercicio, lo voy a tener que informar de alguna forma las líneas intermedias, hubo una constitución de reserva legal, hubo un aumento de la reserva legal de 3.400. Sale de resultados no asignados y aumenta 3.400 la reserva legal. ¿Cómo saqué esos 3.400? Y me informaron que tenían 1.000 de inicio, reserva legal, y que la aumentaron a 4.400, ¿sí? La diferencia, 3.400, es la constitución que se realizó en abril del 2017. Fíjense, 18.400 que tenía al inicio, ¿sí? En el balance 31 de diciembre 2016. Menos esa asignación que hago, saco de resultados no asignados y aumento la reserva legal, los 3.400, me da los 15.000 que tengo al cierre, en el balance de sumas y saldos. 15.000 de resultados no asignados. La reserva legal al cierre me tiene que quedar por 4.400. Perfecto.
Esta también es otra variación cualitativa. Entonces se vuelve también, acá es donde se vuelve muy importante la teoría, ¿sí? Si sabemos que las reservas, la única forma de constitución de reservas es a través de los resultados no asignados, comprendemos después también la forma de exponerlo en los estados contables, ¿sí? Siempre saco, resto a resultados no asignados y aumento la reserva, y respetando mis saldos finales. Obviamente nos faltó la primera variación, la clásica y fundamental variación del patrimonio neto, que es el resultado del ejercicio, ¿sí? Una de las principales causas de variación. ¿A qué me refiero cuando hablo de variación? A variación sería esta parte que ustedes ven acá. Variación del patrimonio neto. Arranqué con un patrimonio neto de 41.137, tuve variaciones que fueron cualitativas, que cambió la composición, pero no aumentó ni disminuyó mi patrimonio neto. Y sí tuve una pérdida en el ejercicio. Esto fue la variación del patrimonio neto. La principal causa, la única en este caso, fue el quebranto del ejercicio, que hace que ahora mi patrimonio neto sea de 29.154,10. Estamos al 31 de diciembre de 2017. En abril del 2018, Rosana y yo vamos a aprobar este balance que hicieron ustedes y vamos a definir qué hacemos, qué decisión tomamos sobre estos míseros 3.016,27, que lo podríamos tratar como millones, ¿no? Así nos incentivamos un poco. 3 millones. Decidimos qué hacer sobre esos resultados no asignados, que es lo que podemos definir, no podemos distribuir sobre otra cuenta, ¿sí? Ahora, otra cosa que les quería mencionar respecto al estado de evolución del patrimonio neto. Tenemos una sociedad, tenemos dos sociedades, ¿sí? Una sociedad tiene un capital social de 5 millones, y tiene resultados no asignados por 100.000. Esa sería la sociedad A. Y tenemos luego la sociedad B, que tiene un capital social de 100.000 y resultados no asignados de 5 millones, al revés. El patrimonio neto, si estamos todos de acuerdo, ¿no? Va a ser igual al capital social más los resultados no asignados. O sea, en definitiva, las dos empresas tienen el mismo patrimonio neto. ¿Es lo mismo una empresa que otra? Teniendo el mismo valor, la misma cuantía del patrimonio neto. No, evidentemente no, porque la sociedad B comenzó con 100.000 pesos y fue capitalizando y llegó a un excedente de 5 millones. ¿La B decís? Sí. Tiene resultados no asignados de 5 millones, pero no fue capitalizando, esta tiene capital por 100.000, ¿eh? La mejor es la sociedad A. La mejor es esa. Si vos tendrías que comprar la sociedad, adquirirías la A, vas por la A. Sí. Bien, ¿y por qué? Y porque el capital en sí ya es de 5 millones y resultados no asignados son solo 10 que los puedes asignar o a reserva legal o dividendos. Claro. De verdad, me confundí yo y miré mal, anoté mal acá. Claro. Ustedes piensen que
volvamos a Rosana y a mí como accionistas, ¿no? Si fuéramos nosotras las accionistas de la sociedad B, mañana podríamos retirar estos 5 millones, ¿no? Distribuimos distribuimos dividendos en dividendos y estos 5 millones, o sea, no tiene un resguardo para el tercero. Por eso el aumento de capital, toda la parte de la parte de aportes de los propietarios, tiene una seguridad para los terceros también. Tenemos 5 millones de resultados no asignados, los socios del día de mañana pueden decidir distribuirlos y el patrimonio neto baja a 100.000, ¿sí? Bien. Patrimonio neto entonces 29.154 y ya trasladamos al último estado contable obligatorio, que es el estado de situación patrimonial, los 29.154. Y acá recuerden que es todo de manera global. Le explicamos al tercero a dónde tiene que ir, que puede ir a la nota 2.1 para ver cómo está compuesto caja y bancos, o a la nota 2.2 para ver cómo está compuesto estos 47.700 de inversiones. Los bienes de uso le indicamos que puede ir y ver el anexo 1, ¿sí? Eran los 0,04, y en la parte del pasivo únicamente de forma global, deudas y previsiones. Deudas ciertas y deudas estimadas. 183.480,04. Y de un análisis así muy rápido que podemos hacer, tenemos dentro del activo corriente 183.000, es decir, aquello que espero realizar dentro del próximo año. Esto es 2017, sería acá. Aquello que espero realizar o convertir en dinero en efectivo dentro del próximo año, o sea, en el 2018, del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, es de 183.480 contra una deuda exigible de 106.000, ¿sí? Acá parecería que está cómodo, ¿no? Sin embargo, dentro de estos 183.000, tiene bienes de cambio, que es en una mayor proporción, ¿no? Son los más significativos. Esos bienes de cambio, que inclusive ahí el tercero va a ir y va a mirar a las notas. Bueno, a ver qué tengo en las notas de bienes de cambio. Tengo inclusive mercaderías en tránsito, ¿sí? O materia prima, ¿sí? Que ni siquiera está terminado el producto, ¿sí? Esas son cosas que va a evaluar el tercero o el banco si vamos a ir y solicitar un crédito, ¿sí? O sea, implica un esfuerzo aún mayor porque todo esto que tenemos, el componente más significativo del activo corriente, requiere un esfuerzo aún mayor de venta, ¿sí? Para convertirlo en dinero. De venta y por lo visto también de producción, ¿no? Bien. Voy a dejar de compartir el ejercicio 4. Bueno, ¿alguna duda o consulta hasta acá? No. Por ahora no. No, profesora. Ha sido muy clara, profe. Sí, bueno. Cualquier duda igual me escriben, no hay problema. Para la próxima clase vamos a trabajar sobre la unidad 5 y vamos a ver la exposición del estado de resultados. Es muy cortita esa unidad, es muy cortita, y creo que tienen también contenido en biblioteca. También tiene bastantes puntos el 5 para ver diferentes movimientos, pero vamos a hacer hincapié, nos vamos a detener en el estado de resultados, ¿sí? Ver diferencias entre costos y gastos,
ver de qué forma se evalúan o están medidos esas cuentas que nosotros tenemos ahí, que ya los damos como correctas, que son saldos correctos, qué se hizo antes, o qué se debió haber hecho antes para validarlos, ¿sí? Cómo se deben evaluar las ventas, cómo se debe evaluar los gastos. El costo de ventas lo vamos a dejar para la segunda parte, ¿sí? Es una de las, creo que es la unidad 11, 10 o 11, que tratamos bienes de cambio y costo de ventas. Acá es un dato el costo de ventas, ¿sí? Ya está determinado. Nos dice el costo de ventas tal. En la segunda parte ya vamos a tener que determinarlos nosotros también. ¿Está bien? Ok. Bueno, gracias chicos por estar acá, por participar. Nos vemos la próxima semana. Gracias a usted, profesora. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Beso.